cordial bienvenida a esta mesa redonda. Me llamo Reinhard Drugay, soy alemán, profesor de alemán también y jefe de estudios del Servicio de Idiomas, y me pidieron hace unos días moderar, ¿no?, esa mesa redonda, y espero que vayan a sacar mucho provecho de esta hora que tenemos aquí delante. Y siempre los idiomas, para unos es una gran satisfacción poder aprender idiomas, para otros es una necesidad, y luego para otro grupo también una cruz de tener que hacerlo. El estudio de idiomas ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Cuando empezamos con el servicio de idiomas hace más de 30 años, sacamos 5 o 6 grupos de inglés inicial, ahora ya ninguno. Y cada vez lo que hemos detectado, hay más alumnos que salen del instituto con un buen nivel de inglés, ¿no? Incluso los EUI ya hacen acreditaciones en los institutos. Entonces, hemos progresado bastante en Canarias. Pero todavía queda mucho por hacer. Y hoy el tema, que es algo que a todo el mundo le interesa, la importancia de los idiomas para la empleabilidad. Y para hablar de este tema, me acompaña a la derecha don Domingo Domínguez Mesa. Ahora sí que se van a presentar un poco más en detalle. Tenemos a Emanuela Guidi y también a doña Mitch, y si les puedo pedir que se presenten brevemente. ¿Ya? Hola, buenos días. Mi nombre es Domingo Domínguez, soy técnico, soy funcionario del Cabildo Insular de Tenerife, un departamento que se llama el Servicio Administrativo de Acción Exterior. Por encontrar un símil sería el equivalente, moderado, al Ministerio de Asuntos Exteriores del Cabildo Insular de Tenerife. Nosotros trabajamos en 3 esferas de competencia diferentes. Una, la actividad cultural. No nos veréis en los grandes conciertos, que sería mi empresa que se dedica a eso. Desarrollamos eventos de internacionalización cultural muy pequeñitos. Si a mí me suena el L'Oréal en los Hilos, el Muevas en el Puerto, este tipo de eventos. Después tenemos una segunda línea de actuación, que es la cooperación internacional al desarrollo. Traemos estudiantes de distintos países que se formen aquí y tenemos líneas de subvención para cooperación internacional al desarrollo en distintos países. Damos proyectos, damos subvenciones a ONGs para que desarrollen esos proyectos. Y hay una tercera etapa, una tercera pieza, que es la que yo llevo fundamentalmente, que es la parte económico-empresarial, en la que colaboramos con distintas entidades, empresas consultoras, Gobierno de Canarias, Corresca, la Cámara de Comercio, que ya os comentarán, y tenemos un plan de becas formativas no laborales en el extranjero. Pero voy a entrar en más detalles por no ocupar demasiado tiempo. Pero sí me gustaría recalcar una cosa en la presentación. Cuando nosotros nos ofertamos esta presentación, era a principios de verano, salimos con una presentación muy similar en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, arriba en el campus de Anchieta. A los 3 días yo estaba hablando con la directora de una empresa consultora, de aquí de Canarias, una empresa consultora internacional, y tomando el café le dije, es que tengo la duda de cómo transmitir la importancia de los idiomas, no solo en el ámbito personal, que eso cualquiera lo valora, no solo por poder viajar, que eso cualquiera lo valora, sino en el ámbito profesional. Y según iba hablando, ella estaba sonriendo, le pregunté y me dice, mira, el ejemplo que te voy a dar es brutal, pero es real. Yo oferto puestos de trabajo, necesito personas con una determinada formación que, o bien porque se incorporen de forma permanente a mi empresa, o bien para un proyecto en concreto, se incorporen durante un periodo de tiempo parcial conmigo a trabajar. La selección, el primer criterio es fácil. Tengo 30 currículos. Los que tienen idioma se van a la parte de arriba. Los que no tienen idioma se van a la parte de abajo. A mí me pareció una explicación un poco brutal, pero es gráfica y cómo demuestra la importancia en el ámbito profesional de los idiomas. Hay muchas áreas en las que puede que los idiomas no sean importantes.
En otras, son literalmente casi todo. Quien no lo tenga, como me dijo ella, yo me voy a leer los 30 currículos, porque sé que detrás de cada currículum está la historia de una persona que necesita un trabajo. Pero quien no tenga idioma es que ya no puede trabajar con eso. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues yo soy Emanuela Guidi, soy profesora de italiano e inglés. Soy la personificación de la importancia de los idiomas, porque yo he nacido en Italia, después me crié en Inglaterra, después estudié filología alemana, y después me vine a vivir en España. Entonces, mirando atrás, tengo una cierta edad, pero mirando atrás pensaba que hubiese sido de mí si no hubiese dominado los idiomas. Y de verdad, que cuando tenía nuestra edad, nunca había pensado que podía vivir en España, incluso no me llamaba la atención. Pero la vida da mucha vuelta. Y el denominador común en mi vida siempre han sido los idiomas. Sin eso, me hubiese sido imposible sacar todo lo que he sacado profesionalmente y personalmente de todos los países que he vivido. Entonces yo soy realísticamente la evidencia que eso es fundamental. Es fundamental, pero hay un paso no menos importante que como te agradezco mucho lo que has dicho, porque creo que la realidad manda, ¿no? La realidad esencial, que es no solo dominar el idioma, sino certificarlo. Si uno no certifica, el idioma no existe. Hago un ejemplo banal porque se comprenda. Yo tengo un compañero de italiano, para poder dar clase en varios institutos, incluso la Escuela Oficial de Idioma, que es nuestro competitor, pero vale, lo podemos nombrar, tuvo que dar una certificación de italiano. Cioè, ser italiano no basta, porque poder dar clase no significa solo manejar el idioma, sino conocer el idioma, conocer la cultura. Entonces, lo que yo quería transmitir hoy es que, primero, los idiomas son fundamentales. Segundo, certificarlo es esencial. Tal como cuando uno se va en el extranjero, que se lleva su pasaporte, su visa, su tarjeta de débito de crédito, también se tiene que llevar un pasaporte lingüístico. Sin eso no existe movilidad, no existe posibilidad de trabajar en equipo, y quería subrayar, y eso me impactó mucho, que hasta en los programas de voluntariado se necesitan idiomas. Cioè, si uno tiene un corazón grande y quiere irse en cualquier parte del mundo, pero no tiene idioma, eso no es posible. Así que hoy me gustaría que reflexionara un punto sobre no solo la importancia del idioma, sino la importancia de poder certificar. Muchas gracias. Mi nombre es Charlotte Michel y pertenezco al área de francés, para la cual imparto clase en los grados de francófonos y magisterio. También doy clase en el máster de profesorado para la noción de francés y en cursos de doctorado para el alumno de nueva incorporación. Aparte de dar clase, trabajo con el alumnado que se incorpora a empresas e instituciones en el marco de las prácticas en empresa para el grado de francófonos y el practicum para el caso de magisterio. Y sobre todo en este contexto de las empresas es muy relevante la importancia que tiene el francés. De hecho, mucho alumnado consigue quedarse en estas empresas precisamente gracias a ese nivel de idioma. No necesariamente saben del trabajo en el que están empezando, pero tienen el idioma, y eso ya es una gran diferencia. Y hoy me gustaría, no lo abordaré mucho porque es un tema aparte, pero me gustaría plantear la pregunta de por qué en un momento en el que la IA traduce también, hace traducciones en tiempo real de una manera tan eficiente, ¿por qué sigue siendo tan importante certificar? Porque puede haber quien piense, si tengo los nuevos AirPods de Apple ya lo hacen, entonces ¿de qué sirve certificarse? Bueno, es un debate muy amplio. Entran aspectos culturales, idiomáticos, pero entra sobre todo una realidad, y es que las universidades, las empresas y las instituciones siguen demandando certificaciones oficiales para que una persona pueda acceder a un Erasmus, a una beca, a unas prácticas. Entonces, quien quiera entrar en ese juego tiene que seguir las reglas, y las reglas principales necesitan una certificación de idioma. Bueno, muchas gracias. Ya muy interesante las informaciones que hemos oído.
la necesidad no solamente de saber idiomas, sino también de acreditarlo, ¿no? Quizás ya después de esas primeras intervenciones hay alguna pregunta que quieren hacer a alguien de nosotros o de nuestros expertos o expertas, alguna cosa que les llamó la atención. ¿Quién ya tiene acreditado el inglés? Lo hicieron, ¿no? Por la EUI. También, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué acreditación? El de Cambridge. De Cambridge. Vale, Cambridge ya. ¿Los demás también el Lingua Skill o el Lingua Skill también, ¿no? Son dos de las cosas que también detectamos en el futuro, que ahora aumentaron muchísimo en los últimos años. Es cada vez vemos que el servicio de idiomas que hay más demanda de acreditar. Más gente se da cuenta de la importancia que tiene poder acreditar idiomas. Tenemos el Cambridge, el Lingua Skill, el Oxford también, incluso tenemos una acreditación especial que se llama Marlins, es para los ingenieros navales. ¿No? Hay cada vez más gente se da cuenta de esa importancia. ¿No? Ya quizás le podría pedir explicar un poco más quizás sobre las oportunidades laborales que Sí, se tienen de estos lo días. voy a hacer remontándome hace 10 años, pero antes quería recalcar lo que acaban de comentar sobre la importancia de certificar los idiomas. Nosotros tenemos un proyecto, como ahora voy a explicar, que se llama Becas América. Se pueden hacer prácticas formativas no laborales en estos momentos en 3 países de América Latina: México, Colombia y Uruguay. Países de habla hispana. O tenéis el de los inglés certificado o no tenéis. Tan sencillo como yo formo parte de la comisión de valoración, pero yo ni siquiera quiero las instancias en primer lugar. Las instancias en primer lugar las mira un compañero que comprueba la instancia y que hay un B2 de inglés. Si no hay, traemos 10 días para acreditar. Y si no, estáis fuera del proceso. Y es un país de habla castellana, bueno, 3 países, perdón, de habla castellana. ¿Qué es Becas América? A ver, hace aproximadamente unos 10 años, en 2014, como el Cabildo, un grupo de empresarios se dirigió al Cabildo diciendo: queremos hacer negocios con países, con empresas radicadas en países de la costa occidental africana. Nos encontramos con 3 problemas. Número 1, apenas hay conocimientos en materia de internacionalización. Comercio exterior, aduanas, una materia muy específica. Número 2, cuando conseguimos a alguien que tenga este conocimiento, no tiene conocimientos de idiomas. Y número 3, si tenemos al experto que lo es en internacionalización y que tenga conocimientos de idioma, es un conocimiento académico, no por haber vivido en los países de la costa occidental africana. Hace 10 años el Cabildo implementa lo que se llamó el proyecto Becas África. El programa básicamente consiste en que quien supere el proceso selectivo se va a un periodo máximo de 6 a 8 meses en un país, en eso, a realizar prácticas formativas no laborales. La titulación hay que haber acabado los estudios no laborales en una entidad que tenga que ver con los estudios que tú has recibido. No mandamos a un médico hasta una empresa de ingeniería, por poner un ejemplo. ¿Vale? El programa incluye los traslados. Tú no te buscas el avión, nosotros te buscamos el avión. Te vas con la tarjeta de embarque, te vas con un grupo de compañeros, nunca se envía una sola persona. ¿Vale? No tienes que buscar la vivienda, nosotros te buscamos la vivienda, que compartirás con el grupo con el que te vas. Antes se compartía también la habitación, mejor un poco, ahora solo se comparte la casa, no la habitación. Te abonamos la póliza de responsabilidad civil, nosotros nos encargamos, no tienes que hacer nada. Te pagamos, establecemos una póliza sanitaria. Las condiciones sanitarias de algunos de esos países no responden exactamente a estándares occidentales. Te abonamos los gastos del visado, te abonamos los gastos de vacunas en el caso de ser preciso. Y además te entregamos en efectivo una cantidad para tus gastos de manutención allí. Por la cantidad inferior, suele ser 500 euros, la superior a 900. Va en función del país y de la estancia.
Parece mucho poco, pero créeme, cuando tienes pagada el alojamiento, la póliza de alojamiento, con eso vives muy bien. Vives por encima de los estándares medios de los estados de esos países. Empezamos con universitarios. 10 años después, el programa se ha ampliado junto con las prácticas en empresas, que era el origen. Ahora hay prácticas en instituciones académicas, prácticas en gobiernos, instituciones oficiales y en ONG, ¿vale? Cooperación Internacional de Desarrollo. Junto con el ámbito universitario, ya hay prácticas también para la formación profesional de grado superior. Y hemos ampliado el ámbito geográfico. En estos momentos en África incluye Cabo Verde, Ghana y Gambia. Cabo Verde habla portuguesa, Ghana y Gambia habla inglesa, y Senegal y Marruecos. Los de B2 de francés, después les voy a hacer un par de preguntas. Y lo hemos ampliado al continente americano. México, Colombia y Uruguay. Básicamente, México es la Ciudad de México, Colombia es Bogotá y Uruguay es Montevideo, ahí es el Río de la Plata. Son 8 meses haciendo prácticas, solo 6 horas al día. Todas las convocatorias quedan plazas vacantes. Y nosotros tenemos que devolver dinero al área de Hacienda, el capítulo de nuestro Ministerio de Asuntos de Hacienda Pública, con el enfado mío de que tenemos que devolver el dinero porque hay plazas que no llegan a cumplirse. ¿Vale? Yo no sé, porque creo recordar que hay 4 que habéis estudiado francés. ¿Alguien tiene un B2 de francés? Está en el proceso. Vale. Nosotros encontramos mucha gente que tenga un B2 de inglés, pero de francés, no me recuerda, casi nadie. Casi nadie. Quien entiende francés, automáticamente dispara sus posibilidades para entrar a Marruecos, y Marruecos es un país con un potencial brutal o Senegal. Si es posible que no entender mucho, después os digo cuáles son los requisitos para entrar en el procedimiento selectivo. Pero básicamente salen 2 convocatorias todos los años. Una en septiembre, que salió el 15 de septiembre, el Becas América, ya está en marcha. Y otra que sale el 15 de octubre, que es el Becas África. Procuramos que las dos no se solapen porque si no la gente se equivocaba y acababa presentándose una u otra. Y básicamente las prácticas empiezan en febrero o marzo del año siguiente. Incluso en los que ahora no hay un requisito, la verdad que en septiembre del próximo año, y septiembre está a la vuelta de la esquina, hay que certificar lo que a lo mejor todavía no se tiene, están estas 2 convocatorias posibles. No, fantástico, fantástico. Incluso, una pregunta, por favor. Yo me llamo Zaida y yo fui a Becas África. Ah. Sí, en 2023. ¿Dónde te tocó? ¿Dónde fue? En Cabo Verde. Sí, sí. Y nada, y bueno, vine aquí porque queríamos también comprar una buena beca América, pero el tema es que no tengo B2 de inglés. Entonces quería preguntar si la FUB tiene una convocatoria antes del 15 de octubre para hacer el examen. Sí, ¿Verdad? Sí. Ahora no me acuerdo de memoria, hay una mañana seguramente, yo estoy El en guardia, el 3 de octubre. Sí, hay. El 3 de octubre hay una. Estoy de guardia yo, así que te... La convocatoria de becas América concluye el 15 de octubre. Sí. Ojo con eso. Si vale por referencia, quien haya hecho un Becas África no puede hacer un Becas África, pero puede hacer un Becas América. De hecho, ya hay 3 personas que hicieron prácticas en África y de hecho algunas hay una entrevista, la tuvieron que hacer la entrevista para el Becas América, videoconferencia, porque estaban en África, estaban en Dakar o estaban en Praia, en Cabo Verde, superaron el proceso selectivo. No solo es un impedimento, fomentamos que se hagan las 2 cosas. Quien haya un Becas África dispara su puntuación a la Becas América, porque evidentemente la formación ya han estudiado 2 idiomas, en tu caso portugués, Cabo Verde, en inglés, superior a un solo idioma, y haber desarrollado su vida en 2 países, uno del continente africano y otro del continente americano, dispara las posibilidades. Recordad que muchas veces las empresas no solo tienen a alguien que hable el idioma, que haya vivido en el país. Eso da un conocimiento de la cultura de ese país que
evidentemente solo se tiene estando allí, y no estando allí de vacaciones 7 días, viviendo allí, eso es un sentido completo a la formación. Domingo, que nos abriste un mundo, el mundo laboral. Perdón, yo no voy a participar, pero sí tengo una pregunta. ¿Por qué piden inglés si los países a los que van son de habla española? Porque las empresas a las que se van, o sea, nosotros estamos pensando en personas que en el futuro se dediquen a la internacionalización en el ámbito más amplio de la palabra, el significado más amplio. Por ejemplo, las 3 primeras personas que fueron, una iba a una empresa consultora. La empresa consultora, porque sus clientes eran estadounidenses. Entonces, claro, los estadounidenses también no te lo hablan muy bien. O sea, te demandan que sea en inglés. Otra iba a turismo. De hecho, hizo turismo en Dakar, Senegal, B2 de francés, e hizo las prácticas en un hotel. Muchos de los turistas que van allí no hablan español. Por tanto, pensar que si, por ejemplo, os vais a una ONG en Dakar, en Senegal, la posibilidad, tenemos gente ahí hasta hace poco, no vais a trabajar en una aldea remota, no, vais a trabajar en la central de la ONG. La idea es, realmente lo que quieren es que la inversión que se hace en eso repercuta en el futuro de la isla. Y las ONG no demandan un voluntario de primera fila que esté ayudando a... No, eso ya tiene. Lo que demandan es quién desde la oficina central de la ONG tiene la visión global de cómo funciona todo el desarrollo de la cooperación internacional. Para eso tienes que estar, por ejemplo, en Dakar, Senegal. Francés de todo. O bueno. Y respecto al perfil laboral o de carrera, todas las carreras... prácticamente, nuestro problema en muchos casos no está, nosotros tenemos casi cualquier perfil profesional. Si quieres os explico el procedimiento para no tener demasiado, pero no sale tiempo. Contamos con que hay un idioma básico del país que si no se tiene, no cuenta. Pero además hay un segundo idioma, cuenta como puntuación añadida, porque demuestra que la persona tiene interés por los idiomas. Nosotros nos hemos encontrado con personas que, por ejemplo, tienen un B2 de inglés y un A2 de chino mandarín, que se ha puesto, que más en los últimos años se nos han presentado más de una persona que lo comentaba con chino mandarín. Puede que en América Latina o en África el estonio no sirva. Es posible que no sirva, pero en el proceso selectivo, un segundo idioma sea que sea, ya puntúa alza en nuestro proceso selectivo. No limitamos las carreras. Nunca decimos esta carrera profesional, no, este estudio no. Somos lo más amplio posible. Nuestro único problema es encontrar la identidad de destino. Porque podemos tener una carrera que es fantástica, con un currículum fantástico, y no tenemos una entidad de destino. Como por ejemplo, hace 2 o 3 años se nos presentó una compañera de la Universidad de La Laguna con un grado en arqueología, que además con estudios posteriores en la Complutense y en Bruselas, era brutal. O sea, el currículum no tenía estas notas en mi vida. O sea, no tenía un B2 de inglés, un segundo, y además tenía un segundo idioma que era francés como B2. Quería hacer arqueología en África con perspectiva de género. Lo conseguimos entidad. Su currículum era impresionante, o sea, era como, hay que buscar lo que sea, pero si no encontramos una entidad, en este caso empezamos una universidad, ninguna universidad que desarrollase tareas de arqueología compatibles con ella. Nuestro problema no es la formación que tengáis, nuestro problema es encontrar la entidad de destino que responda a eso, porque no se nos pide que me voy a México, no, esta es la entidad a la que va a hacer, tienes que firmar, hay que firmar. Por cierto, estamos de alta en la seguridad social, no es la primera vez que cotizan en la seguridad social, además llevamos una temporada, pues, todo eso nosotros lo garantizamos en el programa. No, pregunta. Sí, yo por ejemplo que soy enfermera, a mí como que ya me vale, por ejemplo, si me llaman a trabajar, no me vale decir, no, estoy de viaje, o sea, no lo puedo justificar con eso, sino que sea un contrato. ¿Estas prácticas serían como un contrato o no sería como No, a ver, pero yo no estoy personal de enfermería, con lo cual, tanto Cabo Verde, Senegal, pero no sé si son prácticas formativas no laborales. Te lo cuento. Nosotros te damos de alta en la seguridad social, pero no tienes un contrato, porque te refiere un contrato con una empresa
africana tal, y la legislación laboral allí, Ya. lo que sí tienes que firmar un convenio con el programa y con la entidad de destino comprometiéndote a cuáles son las obligaciones. El programa prevé, originariamente el programa era solo para desempleados, el programa prevé que personas que estén empleadas puedan pedir la excedencia, de manera que la empresa se lo dé, eso es otra cuestión, hacen las prácticas y después regresan. De hecho, una de las personas que el año pasado se fue a Colón, a México, estaba trabajando en una empresa, fue la empresa la que le dijo, te vas. O sea, te vas porque voy a desembarcar en México y quiero a alguien que conozca eso. De hecho, hizo la práctica en la Cámara de Comercio de España, en Ciudad de México. Cuando esa persona vuelve, si vuelve, esa es otra cuestión. No, porque ahora, bueno, por ejemplo, estoy pisando terreno y no quiero. O sea, si esa persona vuelve, el conocimiento que tiene del tejido empresarial de Ciudad de México y se lo pone a disposición de la empresa de aquí, la empresa de aquí se vuelve. Sí, no, gracias, de verdad, estás abriendo un mundo, porque yo me quedo en una gana, entonces subrayaría dos o tres cosas, ¿no? Agradezco también la pregunta sobre por qué el habla inglesa si vamos a un lugar donde no hay inglés. Pues tenemos que tener presente que hay un proceso de teamwork, que la gente trabaja en team, ¿cómo se dice? Equipo. Tengo que preparar mi español. Y el inglés es obligatorio. No existe movilidad, no existe oportunidad en Europa, cierto, fuera, como tú has dicho, sin un idioma primero inglés. De hecho, a raíz de lo que tú dices, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero la política lingüística europea exige un trilingüismo. La época del bilingüismo ya se pasó. Vosotros habéis venido tarde para el trilingüismo. Ya se exige un trilingüismo. Uno es la lengua materna y dos, competencia lingüística en dos idiomas diferentes. Ahora, lo que tú nos estás diciendo es impresionante porque los dos idiomas lo mandan a la realidad. Por ejemplo, si alguien de vosotros estuviese interesado en arte, o sea, como quisiera bellas arte, pues el italiano es indispensable. Si hay alguien, por ejemplo, vosotros sois de educación, ¿verdad? Si quisieran hacer una experiencia laboral en cualquier parte del mundo, cogemos por ejemplo Italia, no solo el italiano, el francés, el inglés, sino también el árabe, porque en este momento la migración es tan alta que el árabe ha llegado a ser un currículum indispensable, como tú decías, va arriba de lo demás para interactuar, lo que es la intermediación. O cualquier idioma, por ejemplo, como el indio. Hay muy pocas personas que hablan indiano. Y en nuestros países, pienso en Inglaterra, por el tema de la colonización, pero también en Italia, seguramente también en Alemania, eso está llegando a ser fundamental. Entonces, tenemos como que abrir la mente. No podemos hablar ya de bilingüismo, sino de trilingüismo. Es necesario, como tú has dicho perfectamente, certificar. Una competencia no certificada es una no competencia. Entonces, los idiomas no son solo opcionales, son necesarios y la certificación es obligatoria. Entonces, eso requiere un trabajo. Pero quería subrayar, y tú también lo dijiste, que eso va a ser como una inversión en nuestra vida, el trabajo de nuestra vida. No me vale solo con certificar, hay que actualizar. ¿Quién lo dijo antes? Tú lo dijiste antes perfectamente. Tenía un buen inglés. Es fundamental actualizar y subir el nivel. Por ejemplo, yo como dije antes, tengo una filología alemana que he dejado en un cajón y no me acuerdo nada, aparte de Guten Tag, que se Spätzle, y nada más. Eso de la actualizar tiene que entrar como formalmente en nuestra vida europeo, de un ciudadano del mundo. O sea, no es posible como llegar a un punto y poner una medida. Los idiomas, por su naturaleza, no tienen medida. Es un trabajo constante. Y eso es fundamental. O sea, tenemos como que cambiar, como dicen los españoles, cambiar el chip. Y eso, para todo lo que es, pero Perla ya lo ha dicho, una movilidad académica y una movilidad personal, en cualquier nivel queremos movernos en el mundo.
La última cosa que quería decir, pero vosotros ya tenéis, muchos de vosotros me habéis nombrado lengua skill, entonces probablemente ya lo sabéis. Lo bonito de esa nueva certificación, nueva porque son con el ordenador, son relativamente poco años que hay, son certificaciones flexibles, adaptables y mejorables. Significa que uno de estos niveles puede adquirir a otro. Skill por skill, habilidad por habilidad. También eso existe en el CHILS de italiano, no sé si vosotros tenéis eso. Entonces puedes desde una nota, que puede ser por ejemplo un B2, pasar a un C1 de certificación y certificación. Esa era una cosa que antes no existía y que ahora hay que aprovecharla y tiene un coste suficientemente contenido y sobre todo no caduca. Una certificación lingüística no caduca, no como la leche, no caduca. Claramente después hay ahí la necesidad de actualizar el idioma, porque la certificación para sí mismo no caduca. Mi certificación de alemán no ha caducado, hay que tenerme de acuerdo. Pero eso es fundamental, entrar en eso y ponerlo como el goal de vuestra vida. O sea, eso no existe ya un mundo sin eso. Ja, Carla, por favor. Gracias. Pues sí, completamente de acuerdo. Aquí yo creo que también hay que hacer un poco de diferenciación entre idiomas, porque las certificaciones, tanto en los ritmos a los que se puede acceder a ellos, como en los precios, como en el acceso, varían mucho. Ahora, por ejemplo, aquí la compañera necesita urgentemente un B2 de inglés. El B2 se puede conseguir porque el inglés es un idioma tan demandado que existen certificaciones express. Pero si lo que necesitases fuera un B2 de francés, pues tendrías que esperar a la siguiente convocatoria. Porque en francés no hay tanta demanda. ¿Quiénes certifican el francés? Algunas instituciones, pero sobre todo la Alianza Francesa o el Institut Français. Y esas dos instituciones tienen sus convocatorias en otoño, a principios de verano, y se acabó. Entonces también es importante siempre llevar la delantera, no esperar a bueno, a lo mejor tengo este nivel, tengo un B1, pero no lo voy a certificar, ya veremos. No, certifica, porque nunca sabes cuándo aparece una convocatoria. Imagínense que mañana, o sea, ahora con lo que acaban de escuchar, quieren irse, y tienen el nivel, pero no tienen la certificación. En francés, tienen que esperar a la año. Y en inglés puede pasar también, o sea, al final vamos a ser sinceros, los plazos suelen ser plazos cortos y a veces no nos enteramos de la publicación de una convocatoria el primer día, a veces cuando nos enteramos faltan 2 días. Conozco un caso reciente de hace una semana, se quedó fuera del programa de doctorado porque no tenía la acreditación de B1, de inglés de B1, sí. Ya no tenía tiempo para presentarse, faltaban muy poquitos días, se quedó fuera. Y hay hoy en día acreditaciones que son obligatorias. Un B1 es obligatorio para todo el mundo. Y me gustaría poder hacer énfasis en un aspecto importante de las certificaciones. Esta mesa redonda plantea las certificaciones como pasaportes hacia el extranjero. Yo lo quiero ampliar. Una certificación de idioma también es un pasaporte para volver a casa. Mucha gente se marcha porque no encuentra oportunidades profesionales o académicas aquí. Aquí me refiero a Canarias. Se marcha afuera, estudia afuera, muchos se han ido primero de Erasmus, tienen una primera experiencia, ya saben lo que es, ya no tienen miedo y se marchan a hacer máster, doctorado, postdoc, prácticas en la empresa. Pero todo eso que adquieren fuera, muchas veces es lo que va a suponer que cuando intentan regresar a Canarias, y somos muchos los que intentamos regresar a Canarias, porque al final tenemos una casa muy bonita, muy acogedora, a la que queremos volver, es lo que nos va a diferenciar del competidor del lado. Es que hemos vivido fuera, las empresas van a hacer eso. Tenemos otro sitio, las empresas van a hacer eso. Y a veces, les voy a hablar del caso del francés, porque es un idioma que parece que no es tan importante, en el sentido que parece que no tiene tanta relevancia, pero tiene mucha relevancia en muchos sectores. Tenemos la hostelería, que lo dejo para el final. La Cámara de Comercio, junto a entidades como ProExtra, FEMEPE, FEMEPA,
se encarga de conectar empresas canarias con empresas africanas, sobre todo Senegal, Mauritania, Costa de Marfil, países francófonos que tenemos al lado. Es que Canarias está situado en un enclave estratégico que hace que, bueno, aquí están, las becas hacia dónde van, pues hacia un lado y hacia el otro. Es importante tener la formación adecuada a nivel de idiomas para poder optar a puestos de trabajo potentes. Hace poquito, Pedro Sánchez fue a su primera visita oficial a Mauritania. Se llevó con él una delegación de muchísimas, bueno, Domingo estará de acuerdo, ¿no? Tanto la primera como la segunda fue recién, que fue el 16 de julio, una delegación con más de 80 empresas españolas, de las cuales muchísimas eran canarias. ¿Qué se solicita a esas empresas? Que haya una posibilidad de diálogo. La realidad es que aunque el inglés sea el idioma de las empresas, en intercambios con África, el idioma del trabajo suele ser el francés. Y esto aplica a otras entidades: cultura, desarrollo y cooperación. Casa África, provincia de Las Palmas. En Gran Canaria tenemos una institución que se encarga de reunir sector de la pesca, sector de la innovación en todos sus sectores, energía renovable, mujeres. Se crean congresos, seminarios, encuentros, no se hacen en inglés, se hacen en francés. Y tenemos siempre intérpretes de francés trabajando. La migración, tenemos hoy en día en las aulas muchísimos profesionales que trabajan con migrantes porque necesitan comunicar. Y no solo necesitan comunicar como lo hace una IA y tengo un traductor y ya he entendido lo que me has dicho. No, hay un punto cultural que es necesario. ¿Para qué? Para generar empatía, para ser humano. Es que esa es la diferencia entre nosotros y los AirPods de Apple que hacen la traducción perfecta. La hostelería es la que más conocemos. Actualmente, Europa, España y Canarias están enfocados en un cambio de modelo turístico que pretende alejarse un poquito del modelo sol y playa. Es decir, estamos intentando optar por nuevos modelos. Para eso hay foros, en Gran Canaria hace no tanto había uno, miramos casos de éxito de otras islas, porque esa es otra cosa, somos una realidad muy peculiar, la insularidad nos hace diferentes. Tenemos que trabajar con modelos, de la mano con modelos que se parecen a los nuestros. Hay islas inglesas, por ejemplo, que han desarrollado métodos, modelos turísticos distintos, más enfocados en tengo una mayor conexión con las personas locales, descubro la naturaleza a través de ellas, hay una inmersión mayor en la cultura del lugar y no tanto, ya es más un acercamiento a los locales y no tanto un me quedo en un hotel. Hay un turismo al que le gusta mucho eso y es el turismo francés. El año pasado el turismo Francia fue el 6º emisor de turistas para Canarias y en julio de este año era el 5º. Y pegadito tenemos Bélgica, que también es francófona. Bueno, es un tipo de turismo al que le gusta mucho las alternativas a los sol y playa. Lo vemos en la laguna. ¿Cuántas veces no nos cruzamos con franceses por el casco histórico? ¿Cuántas veces no nos los encontramos en la nada pateando? Una persona que quiera abrir una casa rural y conectar con el turismo francés necesita aprender francés. Porque hay una cosa que el turismo francés valora mucho y es poder ser atendido en su idioma. Es por eso que es un turismo que o se queda en casa. La mayoría de los franceses viajan dentro del territorio nacional francés o se van a países árabes de habla francesa. Como algunos de ellos actualmente sufren una serie de inestabilidades, ese turismo ahora mismo está en Canarias. Como alternativa, no necesariamente porque fuera su primera opción. Y depende de nosotros y de la formación lingüística que tengamos hacer que ese turista se fidelice o vuelva a marcharse cuando la situación cambie en sus destinos de directo. Ja, no, fantástico, muchas gracias. Ya que hoy uno se da cuenta cuántas cosas uno no sabe, ¿no? Que espero que no se también a ustedes les ha pasado lo mismo, ¿no? Pero que está escuchando hoy, hay informaciones que desconocía completamente, ¿no? También
dije antes también cuando empecé que las cosas han cambiado y aprovechando que está aquí también, gracias a las instituciones, ¿no? El Cabildo, por ejemplo, en el caso del Servicio de Idiomas, hace años nos está dando becas, las becas Prolingua, para poder para apoyar, ¿no?, a ustedes, para que no sea un sacrificio económico tan grande tener estudiando un idioma, ¿no? Ya llevamos no sé cuántos años con las becas Prolingua, segundo apoyo, para nosotros es fantástico, ¿no? Bueno, estamos ya un poco acercándonos al final, pero alguien que me gustaría saber con qué interés específico ha venido hoy, o tienen alguna pregunta específica según su carrera, su idioma, está sacando con la cabeza con qué interés específico vino y hubo alguna información interesante, alguna pregunta que se contestó. Sí, bueno, por el tema de las becas me resulta muy interesante. Vale. Yo trabajé en Costa Rica 4 meses con tortugas marinas en un proyecto y pues todas estas cosas de viajes al final llegas como con, no sé, llegas de otra manera y me interesa mucho el tema, incluso me interesa. Eso también, disculpe mucho, no voy a ver lo mismo, ¿no? Tengo muchos... ¿En la zona de Tortuga? No, estuve en Corcovado. No, algo que también tengo muchos estudiantes de Erasmus, ¿no? Que aprenden el alemán y luego van allá. Todos, salvo muy pocas excepciones, cuando vuelven, tienen la sensación de haber vivido algo muy especial en su vida. De este año fuera, es realmente, y hoy ya vamos hablando de la importancia de los idiomas, pero también un segundo punto, con ese buscando de trabajo, mirando a estar fuera, viviendo fuera, es otro punto muy a favor de cualquier candidato, ¿no? Ya, entonces, bien con las becas, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Alguna otra interés específico? ¿Con qué viniste tú? ¿Con qué expectativa? ¿Con qué vino? ¿Alguna pregunta en especial? ¿No? ¿Qué estás estudiando? Magisterio, Sí, ¿no? Y de repente en la cabeza de salir para afuera. Vuelve de salir. Vuelves a fantástico, ¿no? ¿Alguien más tiene algún interés? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, hice Erasmus el año pasado y lo quería hacer el anterior, o sea, porque el año pasado fue cuarto, yo creo que hice el tercero. En tercero me quería ir a Italia y por montones de problemas en cuanto al idioma, en cuanto a las prácticas allí y todo eso, pues me pude. Y al final me fui a Bélgica, que bueno, la clase más o menos me gustaba, pero que encima me fui a Brujas, que ahí hablan belga, no hablan francés. Entonces fue como un lío y yo quedé con la finita de eso, de vivir en Italia y que a mí Italia no me encanta porque lo pude estudiar un poquito porque me lo quería certificar antes de ir, porque al final ni lo pude certificar ni nada. Pero nada, que yo quería tener una experiencia en Italia y no sé si por un montón de tiempo, pero sí, pues. Entonces, a pesar de todo, el gusto está ahí y tienes intención de volver a salir fuera. Y en mi sector, que al menos el sector de la salud allá no está muy bien, pues no sé, ¿sabes? Quiero ir para allá a vivir de alguna manera o encontrar algún trabajo, pero en el sector de la salud tampoco lo veo tan claro. Pero bueno, teniendo el idioma, pues puedo trabajar en cualquier otra cosa. Yo supongo que la verdad lo sabéis, pero te sorprendía pensar lo cotizado que está el personal sanitario español fuera de nuestro país. Pero O sea, en este momento en Italia no Y que está ahora está valorado. buscando enfermero ¿Cómo se donde sea. Donde sea. O sea, yo Pero claro, creo sí, que que puede ser. claro. Yo dije que hice, hace poco fue a Noruega, Sí, pasé por un hospital, que tenía una cafetería enfrente, me gustaría tomar un urgente. Bueno, los precios allí son lo que son, o sea, habría de permitirme exceder los alumnos. Y las 3 personas que estaban allí, en la cafetería, eran españoles, que trabajaban en un hospital noruego. A mí sí me gustaría insistir en 2 cosas que yo creo que es verdad. Pensar no solo en tengo idiomas para irme fuera. No, tengo idiomas para irme fuera y volver a trabajar aquí. O sea, ese retorno que estaba diciendo ella,
Yo en el último año he tenido 3 experiencias. Una empresa, una consultora ubicada en La Laguna, una empresa canaria ubicada en La Laguna, que analizaba los proyectos que distintas ONG nos habían presentado para tener ayudas, subvenciones de cooperación internacional de desarrollo. La persona que lo estaba analizando era una ex Becas África. Había estado en un país francófono, Senegal, y encontró un trabajo en la empresa, no solo por saber francés, sino por haber vivido durante un tiempo en Senegal. Cuando fue lo de la jornada francófona, hace poco, nos encontramos con una persona que trabajaba para una empresa del gobierno canario, ex Becas África. Consiguió el trabajo, simple y llanamente, porque tenía conocimiento del idioma y había vivido fuera. Pero todavía me senté con la empresa de Cabito, o son una empresa llamada Datalink, una empresa que se dedica a cables submarinos entre islas. La persona que estaba allí atendiendo, ex Becas América, había hecho África con el gobierno canario, con la beca de la Beca, y después había estado trabajando en México, en Ciudad de México, con inglés. Sin eso, no hubiese obtenido ese trabajo. Y en cuanto a los de francés, nosotros mantenemos planes para poner en contacto empresas canarias, en este caso de Tenerife, con empresas radicadas en países de la costa occidental africana. Y el último plan culminó hace 6 meses. Hubo 30 contactos. Los contactos son conseguimos una empresa que encuentra una empresa de Tenerife con algo que resulte de interés en Senegal, Marruecos, Mauritania, Camerún, Costa de Marfil. ¿Vale? Y se establece una videoconferencia. Salvo un caso, nosotros 29, ninguna de las empresas de Tenerife tenía ni la más remota idea de francés. Y eso fue un hándicap, porque lo primero que debería, claro, necesariamente, traductores. Y la empresa ubicada en el país africano dice, mándame tu catálogo. Muy bien, en castellano. No debería decirle. No, esa ausencia de conocimiento de francés supuso un lastre para muchas de las empresas. Porque o tienes que acudir a internet, que está muy bien, pero no tienes ese contacto personal del dominio del idioma que marca mucho, o todo su catálogo de productos estaba castellano, que está muy bien si quieres ir a vender aquí, pero si quieres vender fuera, te tienes que promocionar con la lengua del país. Vale, tenerlo en cuenta. Muchas gracias. ¿Quieren añadir algo para finalizar? ¿O crees que está? Uno pediste un titular. Un titular. Terminar con un titular. Se ha vuelto muy el alemán. No, una cosa que quería leer. Es verdad que hemos entrado mucho en el francés, pero si hemos dicho que el trilingüismo es lo mínimo, hay que abrir. Ya no podemos entrar no solo francés, inglés, hay que abrir. Nosotros somos muy jóvenes, entonces lo que vendrá después abre a 4 idiomas, donde uno sea de un lugar muy lejano. Hemos hablado antes de árabe, estamos hablando de chino, seguramente algo de ruso. El mínimo ahora para un ciudadano europeo es el mínimo. El mínimo. Es como decir, tengo un B1, va, bien, puede hacer más. Eso abre continuo. Entonces tiene razón, en alemán, tú eres enfermera. Uno de mis estudiantes se ha ido a trabajar en Alemania como enfermero 1 año. Haciendo ahí 3 horas de alemán por la mañana y trabajo las demás horas cobraba casi el doble de lo que cobraba aquí. Se abren oportunidades en el mundo. Entonces, aparte de Europa, seguramente 3 idiomas europeos, hemos nombrado francés, inglés, italiano, pero un idioma que sea de otro país. Y ahora hay que ser muy realista y ver la realidad. Uno que hable árabe o uno que hable chino, que pueda, como tú dijiste, interactuar, es fundamental. Eso no puede ser menos que un desafío de eso en el 2030. Eso hay que tenerlo en cuenta para vosotros que os aquí en el trabajo. Por eso hemos dicho antes que el trabajo de toda la vida es una formación continua. Si antes era bilingüismo, ahora mismo bilingüismo más adelante seguramente más. Siempre por lo que yo decía Filipe, que si nos interesa progresar en la carrera, ser laboral, profesional y tener una vida, eso es positivo. Y si digo de dar un titular, yo diría que aprender idiomas significa crecer y vivir sin fronteras.
que es lo que esperamos de nuestro mundo. Ya la frontera en Europa se está cayendo toda, pero para vivir en calidad y trabajar sin frontera es necesario aprender a dominar y, como hemos visto, certificar. Medio de eso estamos como aislados. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque cada uno, yo siempre digo que la realidad manda. Cada uno verá donde la vida le llama. Por ejemplo, tu caso, Italia, pues habrá que caer en la cuenta con italiano. Otro caso será, no sé, chino. Hay, por ejemplo, eso me decía el curso de Italia, que hay oferta en China que van vacías de trabajo, porque ninguno se pone a estudiar mandarín, porque se considera demasiado difícil, o lo que abre el mundo de la tecnología japonesa. Pero tenemos un profesor japonés que es un encanto, pero que sí una formación, como tú decías, cultural, que viene en Japón, es imposible. Hay que formarse en el idioma y en la cultura. Y eso es como tú perfectamente decías, volver. Pero aquí uno que haya vivido fuera, en el Far East, donde sea, con un nivel de chino, de japonés o de árabe, aparte de los tres idiomas mínimo europeo, yo creo que encuentre trabajo mañana. Que no hay. ¿Alguna cosa? Pues, yo iba a decir una cosa, pero es que ahora voy a ampliar lo que has dicho tú, porque no todo es saber traducir. Hay que saber adaptar. No es lo mismo mandar un currículum con una carta de motivación a Estados Unidos que mandar esa misma carta de motivación a Japón. Porque en un sitio, en un lado tienes que decirle que eres el mejor, tienes que demostrarle. Yo cuando me presenté a Estados Unidos para hacer una parte de mi tesis allí, me reuní con un profesor americano para preguntarle si mi carta de motivación estaba bien. Me dijo, no, tú tienes que venderte. En Estados Unidos hay que venderse. Así es como funciona. Tienes que darles los motivos por los cuales tú eres lo que ellos necesitan y por qué ese intercambio es un win-win, ¿no? Como muy en la nomenclatura americana. Pero eso no lo puedes hacer. Si te vas a ir a Japón, es que aunque la misma carta tiene que estar escrita con una formalidad distinta, con unos términos distintos, con un respeto diferente, con un respeto a la autoridad que se ve de otra manera. Eso también es traducir, no es solo cambiar una palabra de idioma. Eso es importante y eso es algo que yo recomendaría tener muy en cuenta cuando se está barajando la posibilidad de irse a otro sitio. Sí, básicamente si tuviese que resumir, que es complicado un titular lo de hoy, primero certificar los idiomas. Un inglés que sabe acreditar. Primero paso a acreditar. Dos, no basta un segundo idioma. No basta ya un segundo idioma. Cabildo en ese proceso selectivo, si te mandan un segundo, te evalúa el primer idioma. Si no lo tienes, no entra. Pero es que te valora positivamente tener un segundo idioma. Y según sea A1, A2, B1, B2, C1, C2, va subiendo la puntuación, ¿vale? Por tanto, no basta ya ese segundo idioma, el inglés, el francés, aquí en un tercero. Cada vez más estamos valorando idiomas que ahora ya no, antes eran del sudeste asiático, ahora nos obligan así, Indo-Pacífico. Ya cambiamos el área geográfica, ya era su cuarto. De hecho, el camino tiene un becas África, becas América. Tenemos un proyecto, no tengo que decirlo cuál es el siguiente que teníamos y pasarle por el presupuesto, pero ¿vale? Certificar algo más de un segundo idioma y lo fuera, aprovechar el tiempo, las veces de cabildo, la que sea, pero salir fuera. Pongo solo un ejemplo y me estoy diciendo otra vez demasiado. Nosotros el año pasado, no, hace 2 años, dimos una beca, bueno, gente que se iba a África, y me dio una chica, una entrevista, el profesor incluye una entrevista. La chica llegó apurada, nerviosa, nos había llamado porque no encuentro dónde aparcar, no sé qué, estábamos a punto de ir, cuando esperamos, llegó empapada en sudor, no sé cuánto, los nervios,
habitación, cama, no sé cómo, con una botella de agua, no sé cómo. Esa persona no había salido nunca de la isla. Tengo la visita, ¿no? De cara, no ha salido de la isla. Y al final decidimos darle la oportunidad de, venga, vamos a darle la oportunidad de que salga. Se presentó posteriormente a un Becas América, una de las que os dije que hizo la videoconferencia desde... Era la misma persona. Tenía un control de la situación, del dominio, de tal. Solo habían pasado 3 meses. Y en 3 meses había personas nerviosas, de mirada divisa, que no sabían dónde mirar, el papá de sudor de los nervios y tal. Tenía un control de la entrevista casi mejor que la comisión de evaluación que estaba examinando. Y lo supera. Aunque sean 3 meses, 6, 1 año. Pero salir fuera, sí tenía la oportunidad, claro. Sí, traes en la beca. Sí. Vale. Pues nada, muchas gracias a ustedes también por venir. Espero que les haya servido alguna idea, alguna información que les haya interesado y cojan sus corazones, láncenlos por delante y salgan por atrás. Vale, gracias. Gracias.